Buenos días, iglesia. Me encanta saludarlos a todos. En esta mañana, dispongámonos para escuchar este mensaje que ha sido eh, tocando mi corazón primeramente para poder compartirlo después a la iglesia. La palabra de Dios que vamos a compartir hoy, le he puesto como título Desarraigando lo que el Padre no plantó. Y el versículo clave es Mateo 15:13. Vamos a leerlo. Dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Bueno, hoy debemos preguntarnos por qué algunos crecen, perseveran y se realizan espiritualmente, mientras otros se estancan y se sienten frustrados. Yo siempre me he hecho esta pregunta, ¿no? Algunos se realizan, otros se frustran espiritualmente. Si vemos el contexto en el que está, en el que se encuentra este versículo, el Señor Jesús se está dirigiendo a los fariseos y a los escribas de su época, que lo señalaban a él y a sus discípulos por no lavarse las manos antes de comer. Los fariseos solo hacían cosas externas para ser vistos, pero tenían un corazón endurecido y contaminado. No había un cambio sincero en ellos, no había un cambio genuino en ellos. Y su relación con Dios simplemente se reduce a ritos y tradiciones, siendo simples religiosos. Si nosotros contestamos la pregunta que yo hacía al principio, la verdad es que muchos cristianos no tienen la perspectiva correcta y no entienden que quien está en Cristo, Cristo lo habita. Y solo por ese hecho, su interior ha sido transformado. Muchos creyentes hoy se conforman con ser simplemente salvos, con ser perdonados, pero viven vidas estériles y no dan evidencia de su salvación. Cristo vino a habitarnos para darnos una vida poderosa, una vida abundante, como dice Juan 10:10. Vamos a mirarlo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice ahí, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón se refiere al enemigo. Satanás no quiere sino hurtar, matar y destruir. Pero el Señor viene a ofrecer una vida abundante, una vida poderosa. Y depende de nosotros si entendemos esto. El que, el que ha recibido a Cristo tiene que entender que está en Cristo y que Cristo lo habita. Y su vida no puede ser mediocre, su vida no puede ser una vida apocada, porque tiene al poderoso dentro de sí. Nosotros tenemos que llegar a entender esto. El Señor lo ha dicho muy claro, yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. Para experimentarla debemos entonces vivir como criaturas nuevas, como nuevas criaturas, como nueva creación, que hemos sido recreados en Él. De lo contrario, si no hacemos aquello para lo que fuimos llamados, el sistema de este mundo nos arrastrará e irá en contra del avance de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué significa entonces lo que Jesús dijo? Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Qué significa eso? Vamos a profundizar un poquito. En primer lugar, tenemos que entender que llegamos al Señor para ser edificados. Significa que estamos en un proceso de reconstrucción o remodelación. Cuando nosotros recibimos a Cristo, somos edificados en el Espíritu. Veamos lo que dice Efesios 2:22. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos materia nueva y Dios tiene que hacer una remodelación, una nueva creación. Eh, Ampliemos un poquito este concepto con Hechos 20:32. Dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de su gracia tiene el poder de sobreedificarnos, o sea, de remodelarnos, de restaurarnos. Dios nos encontró muertos, así estábamos nosotros espiritualmente, totalmente apartados de Él.
pero al recibir a Cristo nos resucitó con su presencia y ahora quiere reconstruir nuestras vidas a su imagen. La reconstrucción de nuestro espíritu es conforme al diseño y al plan de Dios, que quiere remodelarnos y llevarnos al plan original de lo que Él siempre quiso para nosotros los seres humanos. Y Él tiene todos los recursos para hacerlo. Su expectativa es edificarnos primero, en primer lugar, como veíamos en Efesios 2:22, para morada de Dios en el Espíritu. Para eso nos tiene que reedificar, para que seamos morada de Dios en el Espíritu. Segundo, para darnos herencia, ahí como veíamos en Hechos 20:32, porque nos ha dado herencia con todos los santos. No podemos poseer nada de lo que Dios tiene para nosotros si nosotros primero no somos nuevas criaturas, que heredemos todo lo que Él ya tiene dispuesto para nosotros. Para ello necesitamos disponernos. El secreto de toda la remodelación, reconstrucción de nuestra vida espiritual es disposición. El Señor dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí se está refiriendo, es decir, a aquellos que son indigentes espirituales, que lo anhelan profundamente, que están quebrados emocionalmente, que se encuentran rotos por el pecado, totalmente quebrados y necesitan desesperadamente de Dios. Hasta ahora yo no he conocido a ninguna persona que llegue a Cristo porque sabe cuál es su propósito eterno o porque tiene talentos, porque tiene dones y quiere servirle. Por el contrario, no tenemos nada para ofrecerle. Hemos llegado necesitados de Él porque estamos vacíos por dentro y solo Él puede llenarnos. Yo creo que todos hemos llegado de una u otra manera a la vida cristiana como mendigos espirituales, necesitando todo de nuestro Dios. Ahora, lo segundo, para nosotros poder entender esta palabra es que el Señor no quiere que demos una impresión externa de lo que no somos. Vamos a Mateo 15, del 11 al 12. Mateo 15 es el pasaje central de esta prédica. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Jesús está haciendo una exhortación a los fariseos de esa época que vivían solamente de apariencia, solamente mostraban su parte externa para ser vistos por los demás y ver que la gente los calificara como piadosos, pero realmente eran ruines, estaban destruidos totalmente por dentro. El sistema religioso farisaico trabaja solamente con lo externo. Por eso nosotros debemos tener cuidado de no ser así, de no volvernos así. El Señor Jesucristo trabaja con nuestro interior, con cambios de adentro hacia afuera. No quiere una vida cristiana de apariencias. Dios quiere cambiar nuestro interior. Por eso nos dio el regalo más grande. Depositó a Cristo en nosotros, el don inefable. Al darnos a su Hijo, nos ha dado todo. Tenemos todo. Tenemos el conocimiento, tenemos la sabiduría, tenemos el poder y tenemos la unción del Santo. Entonces, ¿por qué tanta excusa de nosotros los creyentes para hacer lo que Él quiere que seamos? ¿Por qué siempre ponemos tantas excusas para no ser lo que realmente Dios quiere que nosotros seamos? Yo quiero que vayamos a este pasaje de Romanos 9:20. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Meditemos un poco en esto. Según este versículo, somos barro, somos tierrita. De ahí nos sacó el Señor. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios nos hizo el material más barato y común? ¿Nunca te has hecho esta pregunta? ¿Por qué me hiciste de barro? ¿Por qué me hiciste de tierrita, esa que se ensucia a uno las manitos? Él había podido coger un puñado de oro
y soplar aliento de vida, o coger unos diamantes y pulirlos a su antojo. Pero esos materiales a Dios no le servían. Escogió tierra. ¿Sabes por qué? Porque solo en la tierra Él podía sembrar la semilla. Si nosotros sembramos una semilla en medio de piedras o en medio de metales, ella no va a germinar. Él nos hizo del barro y sembró una semilla que podía germinar y crecer en nosotros. ¿Sabes por qué? Para que a través de nosotros Él pudiera brillar con su poder. Veamos lo que dice 2 Corintios 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El problema ahora para nosotros es permitir que el Espíritu Santo arranque las plantas que el Padre no ha sembrado y lo haga desde la raíz. Esas cosas que el Padre no plantó, sino que otros lo hicieron, como nuestros papás, nuestros padres, maestros quizás, nuestros amigos, algunos pastores de tradición religiosa y todo el sistema de este mundo. Y que le hemos dado más prioridad muchas veces que a todo lo que Dios quiere sembrar y plantar en nosotros. Tenemos entonces que ver en qué manos está la semilla y la tierra. Si esta tierrita que somos nosotros está en manos de Dios, Él producirá lo que quiere en nosotros. Ya la semilla está codificada para lo espiritual. Recordemos que cada semilla que el Señor colocó en esta tierra tiene una codificación especial. Por eso las uvas dan uvas, por eso los plátanos dan plátanos, en fin, cada semilla tiene un código. Pues nosotros también hemos sido codificados espiritualmente a través de la semilla espiritual que el Señor ha plantado en todo aquel que le reconoce. Pero ¿qué pasa si la semilla está en manos de otros? ¿Qué producirá? Producirá lo carnal y temporal. Algún día el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que puse dentro de ti? ¿Qué le vamos a responder al Señor cuando Él llegue y nos haga esta pregunta? Porque hay alguien dentro de nosotros y hay algo dentro de nosotros con lo que nosotros podemos cambiar el mundo y es la semilla que el Padre plantó. Cuando nosotros recibimos a Cristo, entonces empieza una obra de reconstrucción, un proceso complejo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no quieren ser reconstruidas. Sabemos que es más barato construir algo nuevo que remodelar. Porque cuando usted remodela, tiene que arrancar tuberías, tiene que derribar paredes, tiene que quitar puertas y ventanas y tiene que cambiar pisos y techos. La mayoría de nosotros no queremos ni arrancar, ni derribar, ni quitar, ni cambiar, porque pasar por esos procesos es doloroso. Los procesos de reedificación son dolorosos porque implican derribar esquemas de pensamiento arraigados desde la niñez, hábitos y actitudes que nos acompañan desde hace tiempo. Es desarraigar y renunciar a personas o cosas que dañan nuestra vida espiritual. Por eso lo vemos como una amenaza. Cuando el Señor quiere quitar cosas, vemos eso como una amenaza. Pero hay que desarraigar y arrancar de raíz lo que sembraron aquellos que nos programaron. En primer lugar, dice que para ser felices según los parámetros de este mundo, con placer, con éxito, con riquezas, con mucho conocimiento. Ese es el diseño que muchos tienen en este mundo. Si usted logra el éxito, si usted se llena de plata, si usted se llena de conocimiento, va a ser una persona feliz. Y es una mentira. Es de las grandes mentiras que el diablo quiere colocar en la mente de los cristianos. Está bien progresar, está bien tener lo que Dios nos quiere dar, pero que ese no sea nuestro objetivo. Nuestro objetivo es más allá de esto material y temporal. Por eso el Señor llama en este pasaje
a los fariseos guías de ciegos. Veamos lo que dice Mateo 15:14. Dice, dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. No tienen la luz de Cristo y mucha gente que nos rodea es así, que quiere guiar nuestras vidas. No tienen la luz de Cristo, por eso pueden conducirnos al hoyo. Que nos enseñaron de pronto a preocuparnos más por lo superficial, como nuestra tierrita, esta tierrita que somos nosotros, este barrito a la que vestimos a la moda, a la que perfumamos todos los días, a la que ejercitamos para cuidarla. Y eso no está mal. Pero olvidamos lo más importante, cuidar lo de adentro, que es lo que más requiere nuestra atención. Y donde el Padre quiere plantar la semilla espiritual y eterna. A veces nos preocupamos mucho por las cosas de este mundo, por las cosas temporales y pasajeras, y olvidamos nuestra área espiritual. Olvidamos que esa semillita está ahí adentro y hay que cultivarla. Dios nos la colocó con un propósito. Por eso, en este momento, entender que romper con relaciones que no nos convienen, cambiar de trabajo, de pronto de país, de oficio, es no estar preparados para ese cambio a veces. Trae sufrimiento y duda. Y nos preguntamos si es el propósito de Dios o solo nos hace felices a nosotros. A veces tenemos que arrancar cosas que el Señor quiere en nuestra vida para poder avanzar en Cristo. Y eso implica un dolor, implica un cambio, implica una renuncia. Nada que nos haga felices a nosotros y no esté de acuerdo con los parámetros de Dios puede producir satisfacción, sino frustración. Por eso vamos a ver el tercer punto. Estamos aquí para cumplir el propósito de Dios. O sea, Dios no nos hizo del barrito para que estuviéramos en esta tierra haciendo lo que nosotros quisiéramos. Nosotros tenemos que cumplir un propósito definido desde el principio de la creación. Por mucho tiempo quizás hemos llevado nuestra vida en automático. En otras palabras, porque toca. Y hacemos todo en nuestras fuerzas. Entonces nunca estaremos felices y realizados. Todo será como dice Eclesiastés 1:14. ¿Qué dice Eclesiastés? Dice, mire todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Todo lo hemos hecho para vanidad y aflicción de espíritu. Si Dios me ha dado una semilla que Él ha plantado dentro de mí, un don o un talento con el que me siento realizado y feliz, es para servirle a Él y a otros. Es para ayudar, es para dar a otros con generosidad sin esperar nada a cambio. Este mundo nos enseña que tenemos que dar, pero para siempre estar recibiendo. El Señor nos enseña lo contrario. Más bienaventurado dar que recibir. ¿Por qué? Porque es para glorificarlo a Él. Por eso debo poner esa semilla en manos del que sabe, para que dé fruto abundante y permanente. Ahora, el cuarto punto, necesitamos madurar espiritualmente. Solo así podremos entender la voluntad de Dios para nosotros. Dios nos escogió para depositarse en primer lugar. Él te escogió a ti, me escogió a mí, para depositarse en ti y en mí, para formarse en ti y en mí, y para manifestarse a través de ti y a través de mí. Ese fue el propósito de Dios, depositarse, formarse y manifestarse a través de nosotros. Toda planta que el Padre no plantó debe ser arrancada, debe ser desarraigada, o sea, arrancada de raíz. Esto puede producir temor en primer lugar, porque no es fácil, porque es arrancar cosas que tenemos demasiado arraigadas en nuestra alma, que vienen desde antes de conocer a Cristo, pero tienen que ser arrancadas de raíz. Pero también puede producir gozo, porque cuando se limpia, podemos dejar que Dios haga.
lo que Él quiere en nosotros. Hoy podemos estarle diciendo al Señor, toda planta que no sea tuya, quítala, Señor. Y todo lo que no que yo produzca, que todo lo que yo produzca provenga de ti, Señor, para que se cumpla tu propósito en mí. Pero para eso necesitamos vaciarnos para recibir. La vida cristiana es de transformación, porque cuando en nuestro interior quedamos libres, entonces ahí sí estaremos dispuestos, listos para que Dios nos use para su gloria. Él hoy quiere que maduremos, que nos equipemos también para que podamos enfrentar las tentaciones y también resistirnos a la presión que este mundo todos los días ejerce contra nosotros los creyentes. Y yo quiero que vamos a un ejemplo que es el de Jesús. En Mateo 4, del 1 al 10, vamos a leer este pasaje. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tremenda palabra de Dios. El Señor Jesús fue tentado desde todo punto de vista. El enemigo fue tan sagaz y tan atrevido, digo yo, atrevido, que lo llevó al pináculo del templo para ofrecerle, en primer lugar, el mundo religioso, para ofrecerle el sistema de este mundo, apariencias de poder, de cómo usar y controlar a otros, con manipulación e hipocresía. Un sistema del mundo que distorsiona la imagen del Padre, que confunde las mentes, que enceguece la verdad de su palabra. Pero Jesús no se dejó seducir. Y nosotros todos los días, como cristianos, nos enfrentamos a esto. Todos los días Satanás nos ofrece el mundo, nos ofrece solamente el dominio, nos ofrece el poder, nos ofrece cosas vanas que no prosperan, temporales, una gloria pasajera. De nosotros depende si nos dejamos seducir o no. Por eso necesitamos crecer espiritualmente y madurar espiritualmente. Por eso Jesús también le dijo a sus discípulos en ese momento que estaban ahí con los fariseos, lo que dice Mateo 15 del 7 al 12, y yo quiero que lo veamos. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca, dice, contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Él solamente quería hacerle entender a la gente que Él es el que nos cambia desde adentro. Que todo lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre, no lo que entra a la boca, lo que sale de adentro. Y si esto de adentro no está limpio, no está bien sembrado, no está bien plantado, pues ¿qué va a salir? Todo lo que contamina. Él nos cambia desde adentro. El que genera transformación en nuestro interior es Él. ¿Cuántos de nosotros podemos saber mucha Biblia, pero no aplicarla en nuestra vida? Seguimos iguales y llevamos años y años leyendo la Biblia.
El Señor solo puede cambiarnos si nosotros nos disponemos a permitir que lo que Jesús nos ha enseñado sea lo que el Padre plante en nuestra vida. El problema es que nosotros no lo dejamos fluir. El Señor solamente puede cambiarnos, pero nosotros no lo dejamos fluir, no lo dejamos crecer en nuestro interior. Seguimos en inmadureces espirituales, actuando en nuestra propia manera de vivir y de pensar. Así Dios nos diga lo contrario, nosotros no hacemos caso. El Señor hoy quiere darnos libertad, desarraigando lo que no sembró, como los celos, el temor, los vicios, los malos hábitos, la angustia, las mentiras, el egoísmo, la envidia, el desorden y etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que usted sabe que no lo deja avanzar espiritualmente. Todo lo que el sistema de este mundo ha sembrado en nosotros a través de las personas que nos rodean. Todo eso quiere el Señor desarraigarlo. Necesitamos esa libertad para manifestar la esencia. Y la esencia es Cristo, ese tesoro escondido en este vaso de barro, en esta tierrita que solamente brilla por ese tesoro que está dentro de mí. Ese tesoro escondido, que a veces lo dejamos ahí tapadito, no lo dejamos brillar, no lo dejamos fluir, no dejamos que el Espíritu Santo haga la obra que Él tiene que hacer a través de nosotros. Como quinto punto, el Señor nos lleva a diagnosticar nuestro corazón. Mateo 15, del 17 al 20. Vamos a mirar. Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, etcétera. Yo creo que el Señor tenía una lista más larga. Estas cosas, si se son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hoy examinemos nuestro corazón. ¿Qué de esas cosas todavía hay en nuestra vida? ¿Qué raíz hay allí que no ha sido arrancada? Una planta mal sembrada desde la niñez, una planta más sembrada en nuestra juventud, por nuestros amigos, aún por aquellos líderes espirituales que influenciaron negativamente en nuestras vidas también, porque andaban de religiosos y andaban de carnales. Muchas cosas han sido sembradas en nosotros que deben ser quitadas. Y ese cambio solamente se produce cuando nosotros sembramos lo que Jesús dice en nosotros. Solo a través de su palabra, sembrando lo que Jesús dijo, podemos plantar lo que el Padre quiere, alineándonos a su voluntad. Veamos lo que dice Juan 14, del 11 al 12. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Esa es una palabra poderosísima que a veces nosotros no le hemos prestado mucha atención. Si lo queremos resumir, recordemos que el Padre y el Hijo son uno solo. Nosotros y el Hijo somos uno. Por eso el Padre y nosotros debemos ser uno. Entonces podemos ser como Él. Y dice, aún haremos cosas más grandes. ¿En qué sentido? En que si nosotros dejamos que Él sea uno con nosotros, Él va a fluir a través de nuestras vidas y a través de nosotros va a hacer cosas sorprendentes el Señor Jesucristo. Primera de Corintios 6:17 es un versículo que debemos atesorar en nuestro corazón, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nosotros debemos ser uno, así como el matrimonio, la mujer y el esposo son uno solo, una sola carne. Nosotros con el Señor somos un solo espíritu. Cuando uno recibe a Cristo, eso es una unidad que está implantada ahí desde que usted recibe al Señor, pero usted de pronto no la vive. De pronto yo no la vivo.
saber que soy uno con Dios. Y al ser uno con Dios puedo hacer todo lo que Dios hace. ¿Por qué? Yo les decía antes, en Él hemos recibido todo. El que tiene al Hijo tiene todo. Tiene el conocimiento, tiene la sabiduría, tiene el poder, tiene la unción del Santo. Estamos equipados espiritualmente con la semilla espiritual y eterna. Por eso necesitamos dejarnos remodelar. Quitar toda esa basura que hay dentro de nosotros y permitirle a Dios que siembre lo que es Él en nosotros. Jesús es el máximo ejemplo de madurez. Por eso podemos explicar por qué andaba en medio de pecadores y no se contaminaba. Porque su esencia era tan poderosa, su amor, su deidad, que no se contagiaba de su entorno, sino por el contrario, él influenciaba su entorno, él lo influenciaba. Esto es lo que él espera de ti y de mí, porque tenemos su presencia, tenemos al Espíritu Santo para que podamos vivir como agentes de cambio, como personas que donde ponen la mano o donde hablan o donde pisan, transforman. El Señor nos ha mandado a ser agentes de cambio en medio de tanta tiniebla que nos rodea. Estamos llamados a influenciar y transformar y no dejarnos contaminar del mundo. Veamos lo que dice Jeremías 15 del 19 al 20. Dice, por tanto, así dijo Jehová. Y ojalá tomemos esta palabra, la señalemos, la repitamos, la colguemos en la nevera para leerla todos los días o donde estemos en el escritorio, en la oficina. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo, en este mundo, en esta ciudad, donde quieras que esté, por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. Qué preciosa palabra. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso, todo lo que hacemos todo lo que usted haga, diga, debe respaldar lo que el Padre plantó en usted y en mí. Las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Veamos lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, nueva criatura, nueva creación. Ese artista especial que es Dios te diseñó de nuevo cuando recibiste a Cristo, creados en Cristo Jesús, dice allí. Eres una hechura nueva, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que hacemos, lo que decimos, debe respaldar lo que el Padre ha hecho en nosotros, esa nueva creación, esa nueva planta, esa nueva semilla que Él colocó en nosotros. Entonces, examina hoy, examinemos. Yo también me incluyo porque también es para mí esta palabra. Primero fue para mí. Examinemos lo que hay en nuestro corazón. Y hoy decidamos arrancar lo que no sirve para arraigar lo que el Señor quiere. Efesios 3 del 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Habitar es algo permanente, alguien que vive, que Cristo viva por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿En qué nos debemos arraigar? Arraigados en Cristo y cimentados en el amor de Él, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos mis hermanos, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de ¿qué? De toda la plenitud de Dios. En otras palabras, planta a Cristo en tu corazón para poder cimentarte en su amor, en lo único que vale la pena. Hoy, convenzámonos que tener a Cristo habitando en nosotros es tener el poder creativo de Dios, su amor, su mente, sus habilidades.
Hoy convéncete que somos bendición para otros. Por eso, liberémonos de todo aquello que nos impide avanzar en Cristo. Arraiguémonos en Cristo. Y es el tiempo, iglesia, mis hermanos amados, de responder al llamado del Espíritu Santo, a caminar en su propósito. Es el tiempo de la iglesia, de cimentarnos como Él quiere. El Señor Jesús quiere hacer una obra preciosa en nosotros. Por eso desarraiga lo que el Padre no plantó. Vamos a orar en este momento. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí donde estás, dile, Señor Jesús, gracias por esta verdad de tu palabra. Cualquier cosa que sembramos en nuestro corazón que no esté de acuerdo a tu palabra, Señor, alineado con tus pensamientos, eso es lo que el Padre no ha plantado. Hoy entiendo el poder de tu presencia en mí, Señor. Hoy entiendo que fuiste depositado en mí para ser morada de Dios en el Espíritu y para santificarme día a día. Ayúdame a madurar, Señor, a crecer en ti. Pídele al Señor que madures. Déjame, Señor, mirarme como tú me ves, como un vaso de barro frágil, pero con un tesoro plantado en mi corazón. Por eso hoy quiero que desarrolles esa semilla que tú plantaste para servirte y cumplir tu propósito. Gracias por escoger mi corazón para habitar en él y transformarme, Señor. Transfórmame a tu imagen, Señor. Que de verdad haya un verdadero cambio en mí. Que no haya espacio sino para ti, Señor. Para hacer tu voluntad. Y saber que me escogiste para cumplir tu propósito en esta tierra, Señor. Recuerda en ese momento lo que dice Jeremías 1:10 y apropiate de esta promesa. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, dice, y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Gracias, Señor, por llamarnos a ser agentes de cambio para plantar tu reino en esta tierra, Señor. Espíritu Santo, desarraiga todo lo que nos sirve y dame amor, dame pasión, dame entendimiento por ese Cristo que habita en mí, Señor. Démosle gracias en esta mañana por su palabra. Digámosle, Señor, que esa palabra produzca fruto en nosotros. Y te doy gracias también, Señor. Oro por mi iglesia, oro por mis pastores, Señor, por todos los líderes. Señor, tenemos que unirnos en una fuerza unida de oración, a interceder unos por otros, para soportar la carga, esa carga tan pesada, Señor, que tenemos que llevar sobre nuestros hombros, que es la carga espiritual de este mundo caído. Esa carga que tienen que llevar nuestros pastores para sostener una iglesia. Y tenemos que ayudarlos a sostener sus manos en oración, intercediendo por ellos, por cada líder, por cada ministerio que necesita alumbrar en este mundo. Necesitamos unirnos en oración. Yo te pido por los diezmos, por las ofrendas, Señor, para que tu iglesia pueda seguir adelante. Señor, si hemos dejado de diezmar, si hemos dejado de ofrendar, recuérdanos que la obra es tuya, que necesitamos invertir en la obra tuya, Señor, para poder ser esos agentes de cambio que puedan plantar tu reino. Que se necesitan recursos también físicos para poder llevar tu evangelio a todo lugar, Señor. Recuérdanos que tú eres nuestro dador. Y así como eres nuestro dador, quieres que nosotros seamos dadores alegres, generosos, Señor. Por eso bendice las diezmos y las ofrendas y permite que nos dispongamos a darlas, Señor. Gracias porque más bienaventurado es dar que recibir. Te alabamos en esta mañana. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos representados aquí, cada hogar representado. Bendice, Señor, cada hogar. Permite que como siervos de Dios, como hijos de Dios, como
hechura tuya, sembremos tu palabra en nuestros hogares, Señor. Que plantemos la buena semilla en nuestros niños, para que ellos no necesiten remodelación, Señor, porque estamos construyendo de nuevo en ellos. Ellos son semillitas vírgenes, necesitan simplemente ser regadas, pero que sean regadas por tu palabra, Señor. No porque lo que nosotros pensemos, sino por lo que tú dices, Jesús. Te alabamos en el nombre de Cristo. Te hemos orado a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús y amén.